Hola, en este video vamos a explicar cómo se forma el presente simple en idioma inglés. Ok, el presente simple, dando un poco de contexto, el presente simple pues nos ayuda a hablar de cosas que están sucediendo en el presente. Ok, yo juego, yo como, tú comes, ok. Ahora, en inglés, ¿cómo vamos a formar el presente simple? Nos menciona el texto. Para conjugar el presente simple o simple present, que se llama así en inglés, usamos el infinitivo del verbo para I, you, we y they. Y añadimos una S, que es la única conjugación que tenemos en los verbos en idioma inglés, para he, she, it. Y bueno, aquí hago un paréntesis, menciono, es la única conjugación que tenemos para los verbos regulares. Porque, por ejemplo, el verb to be es un verbo irregular y si tiene 3 conjugaciones. El verb to do también es irregular y tiene 3 conjugaciones. Pero bueno, eso ya es otra historia. Ahora, para los verbos regulares en presente simple, pues solo hay una conjugación que es agregar la S o ES al final del verbo cuando estamos hablando de la tercera persona del singular o con los pronombres personales he, she, and it. Y bueno, puede que esto parezca un poquito complicado pues, para ustedes porque en español a cierto punto es más sencillo que en español, pero sí es algo complicado en inglés porque a veces se nos olvida. Bueno, aquí a continuación pues tengo una tablita en la cual explico de mejor manera. Entonces, para el sujeto I, you, we, you, and they, les digo, el verbo se queda igual, no cambia nada. Pero para el pronombre, para los pronombres personales, he, she, it, que son la tercera persona del singular, por ejemplo, si dijéramos Mary, Carla, Pedro, Paul, John, no, para esa cuestión, cuando hablamos de la tercera persona del singular, o he, she, it, pues al verbo hay que agregarle la letra S al final, ¿ok? Esta parte al final del verbo. Entonces quedaría I walk, you walk, he, she, it walks, we walk, you walk, they walk, ¿ok? Ahora, esto es para la forma afirmativa. Para la forma negativa, pues bueno, ahí cambia un poquito algo porque, pues bueno, tenemos que utilizar el auxiliar do, ¿ok? Para la forma negativa, tenemos que usar el auxiliar do, que les digo, el verbo to do tiene dos conjugaciones, que es do and does. Cuando usamos do, pues con I, you, we, and they. Y cuando usamos does, con he, she, and it. ¿Ok? Y quedaría de la siguiente manera. Do not or don't walk, do not or don't walk, does not or doesn't walk, do not or don't walk, I'm sorry, for we, you do not or don't walk, and they do not or don't walk. Ahora, si se dan cuenta, aquí ya no tuvimos que agregar la letra S. Aquí ya no es necesario. ¿Por qué? Porque el auxiliar es el que está fungiendo el papel es el que está conjugado. Entonces, como aquí ya tenemos el auxiliar, el verbo auxiliar conjugado, el verbo principal ya no tiene por qué estar conjugado, es decir, ya no tenemos por qué agregarle una letra S o ES al final después de la K, al final ya no se tiene que agregar porque pues aquí ya lo tenemos conjugado, ¿ok? Ahora la forma interrogativa, perdón, pues bueno, la forma interrogativa pues quedaría algo parecido a lo que vimos con el verb to be. Comenzamos con el auxiliar, seguido del sujeto, más el verbo principal, que en este caso sería walk, caminar. Do I walk? Do you walk? Volvemos a lo mismo. Como aquí ya tenemos el auxiliar conjugado, pues ya no vamos a poner la S al final del verbo principal. Does he, does she, does it walk? Do we walk? Do you walk? Do they walk? ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la estructura del presente simple? Bueno, en frases afirmativas, pues es sujeto más verbo. I walk to school. I write in my diary. I swim in the swimming pool at the aquatic center near my house. Lo importante es que es el sujeto más el verbo y pues más el complemento, que pues ya nos da más contexto en la oración. Yo voy a la escuela
caminando. Yo camino a la escuela. Escribo en mi diario. Nado en la piscina del centro acuático cerca de mi casa. ¿Okay? Para las oraciones o frases negativas, pues es el sujeto más el verbo auxiliar conjugado, que es el do or does, más el auxiliar negativo not, más el verbo en infinitivo. I don't walk to school. I don't write in my diary. ¿Okay? Serán algunos ejemplos. Ahora, para las frases interrogativas, como se lo mencioné hace unos momentos, comenzamos con el verbo auxiliar conjugado, ya sea do or does, dependiendo del pronombre del sujeto del que estamos hablando. Seguido es el sujeto más el verbo principal en infinitivo. Do you walk to school? Do you write in your diary? Okay. Do you swim in the swimming pool at the aquatic center near your house? Okay. Ahora, ¿cuáles son los usos del presente simple? Bueno, pues para hablar de acciones que suceden en el presente, obviamente. Ahora dice, uno de estos usos es para hablar de acciones que se realizan regularmente o de forma habitual. Entonces, lo vamos a usar para hablar de hábitos que tengamos o de cosas que se realicen de manera regular. Por ejemplo, estas acciones han ocurrido en el pasado, ocurren en el presente y ocurrirán también en el futuro. Es decir, aquí tenemos presente, pasado y futuro. Ocurre en el pasado, siguen ocurriendo en el pasado, se repiten en el presente, se van a repetir en el futuro y en el futuro más lejano. Entonces son cosas que hacemos siempre. ¿Okay? Para este tipo de acciones solemos usar adverbios de tiempo para precisar con mayor exactitud el momento cuando ocurre la acción. Entonces, cuando estemos hablando de hábitos, pues vamos a tener que utilizar adverbios de tiempo. Los adverbios son palabras que modifican a los verbos. En este caso, vamos a usar un adverbio de tiempo para modificar al verbo principal, es decir con este adverbio la cantidad de veces o la regularidad de veces que hacemos este hábito o esta acción regular, ¿no? Ahora, algunos de los adverbios de tiempo más frecuentes pues son every day, every night, every afternoon, sometimes, frequently, rarely, and oftenly. Es cada día, cada noche, cada tarde, de vez en cuando, frecuentemente, raramente y a menudo. Un ejemplo de esto es, he goes to the cinema every Sunday morning. Si se dan cuenta, aquí tenemos a la tercera persona, que es el he, y aquí tenemos el verbo principal go, más la ES, que ahorita vamos a ver cuándo se pone ES y cuándo se pone S. ¿Por qué? Porque, bueno, pues recuerden que con la tercera persona del singular, es decir, he, she, it, o Mary, Paul, etcétera, cualquier nombre de cualquier persona, tenemos que conjugar el verbo. Y como este verbo termina en letra O, pues, es decir, termina en vocal, pues hay que agregar la ES al final. Ahorita vemos la regla. Okay. Dice, he goes to the cinema every Sunday morning. Okay. Este ejemplo implica que fue el domingo pasado, que seguirá, que este domingo también va a ir y que volverá a ir el domingo que viene y así sucesivamente hasta, pues, quién sabe cuándo, ¿verdad? Porque es una acción que hace de manera regular. Ahora, también se usa para hablar de verdades generales. ¿Qué son las verdades generales? Bueno, son afirmaciones o negaciones universales, principios aceptados por un grupo de personas. Por ejemplo, water boils at 212 Fahrenheit degrees, I'm sorry. Dice, el agua hierve a 212 grados Fahrenheit. ¿Okay? Es una verdad general. O 100 grados centígrados. Acciones, también se usa el presente simple para hablar de acciones futuras ya planeadas. Usamos el presente simple para hablar de acciones que ocurrirán en el futuro muy cercano y que han sido previamente planeadas. Por ejemplo, his trains arrives at 3 o'clock. Su tren llega, aquí, como estamos hablando de él, el verbo principal, pues, tiene la S al final del verbo. Está conjugado a las 3 en punto. ¿Okay? Si bien no es algo que sea en el presente, va a ocurrir no en un futuro muy lejano, pero sí es algo que está planeado, que se planeó en el presente. ¿Ok? Ahora, retransmisiones deportivas, por ejemplo, también se puede usar. Gasol passes the ball to the new pivot. Gasol pasa el balón a nuevo pivot. Para hablar de titulares en periódicos, Obama wins the election.
Obama gana las elecciones. Para hablar de instrucciones de uso, now press the red button to select the language. Ahora presione el botón rojo para seleccionar el idioma. Para el imperativo, wash your hands before eating. Lávate las manos antes de comer. ¿Okay? Para verbos que indican posición, he has a big card. El verbo que indica posición, pues es el verbo to have, que tiene una conjugación, que es have. ¿Okay? Y bueno, para expresar gustos o preferencias, he likes football, le gusta el fútbol. Para expresar pensamiento, I believe you, yo te creo. ¿Okay? Ahora, excepciones de conjugación del presente simple. 1. Con verbos que terminan en una consonante más Y. Tenemos que añadir la ES en vez de la S. Es decir, consonante más Y como study, cambia la Y por I latina y se le añade la S, studies. Marry, marries. Cry, cries. Dry, dries. Fry, fries. Empty, empties. ¿Ok? Excepción número 2. Con verbos que terminan en doble S, X, SH o CH. Tenemos que añadir S en vez de la S sola. Por ejemplo, dress termina en doble S, se conjuga como dresses. Kiss, kisses. Discuss, discusses. Search, searches. Detax, detaxes. Punish, punishes. ¿Ok? Excepción número 3. Con los verbos to go y to do. Tenemos que añadir S en vez de una S. To go queda como goes, do, does. ¿Ok? Y bueno, esto sería todo con respecto al verb to be, perdón, al presente simple. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda me la pueden hacer llegar por medio de mensaje privado o en la caja de comentarios. Muchas gracias.